Ser campeón continental no garantiza clasificar de forma sencilla a una Copa del Mundo. El caso de Italia es digno para su estudio y reflexión, puesto que llevan 2 veces de forma consecutiva que es eliminada en la fase de repesca. El hecho de pensar que con una Eurocopa ya tiene el camino llano para clasificar nuevamente a los mundiales fue uno de los graves errores que los italianos cometieron a lo largo del proceso. En este video comentaremos sobre la infructuosa campaña italiana en las eliminatorias a Qatar 2022. Comencemos. Antes de comenzar con este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de los videos que estaremos por subir, los cuales se vienen bastante picantes. Tenemos una gran variedad de historias que pueden ver y disfrutar. Por otro lado, no está de más invitarlos a que se unan a la plataforma de apuestas deportivas de Melbet, en donde podrán poner toda la carne al asador para llevarse la victoria. El registro es súper sencillo y solo deben utilizar mi código promocional para empezar la diversión. Créanme que vale mucho la pena que se unan. Ahora sí podemos continuar con la historia de hoy. La vergüenza de no clasificar a la Copa del Mundo de Rusia 2018 aún seguía persiguiendo a los italianos, y para ello se necesitaba de forma urgente implementar una serie de reformas para que todo volviera a la normalidad. Sin lugar a duda, la recién fundada Nations League de la UEFA fue la gran oportunidad para que Italia pudiera refundar a su selección. Los inicios fueron complicados, pero paulatinamente se pudo consolidar un equipo competitivo y que prometió un cambio sustancial para Italia. Con el correr del tiempo, los italianos, con la confianza completamente renovada, no solo lograron clasificar a la Eurocopa 2020, sino que además llegaban como favoritos para alzar el máximo título europeo a nivel de selecciones. Sin embargo, antes de dar un breve repaso a la campaña italiana en la Eurocopa, es imperioso mencionar la segunda edición de la Nations League, la cual se jugó entre el 2020 y 2021. Los italianos, formando parte de la Liga A, fueron emparejados en el Grupo 1 junto con las escuadras de Polonia, Países Bajos y Bosnia y Herzegovina. Sin duda alguna, la pelea por el primer puesto para clasificar a las rondas finales estaba entre Italia y los Países Bajos. Italia estaba por enfrentar un enorme desafío que debía superar para la tranquilidad de todos. El arranque de Italia en la cita europea fue de saldo bastante gris por el hecho de empatar como local frente a los bosnios por un gol. Las opiniones en los medios italianos fueron variadas, pero todas dejaban entrever que existía mucha preocupación por el desempeño del equipo. All'11° arriva il vantaggio a sorpresa della Bosnia sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la palla carambola dalle parti di Dzeko che da 2 passi anticipa Donnarumma e porta il vantaggio a favore della Bosnia. Pareggio azzurro, il merito è di Stefano Sensi che dal centro dell'area capitalizza al meglio l'assist di Insigne e, complice una deviazione, ristabilisce la parità per il centrocampista. En la ciudad de Ámsterdam, los italianos dieron el gran golpe de autoridad al derrotar a los neerlandeses por la mínima diferencia. Italia, con carácter y determinación, sacó los primeros 3 puntos. La confianza nuevamente se elevó y, por ende, Italia llegaba más tranquila para el siguiente cotejo. Insigne immobile con l'assist perfetto del biancoceleste per Barella che da dietro anticipa che e porta in vantaggio gli azzurri. Per il centrocampista cuarto. En tierras polacas, los italianos sacaron un amargo empate a 0 goles. A pesar de mantener la racha invicta, el rendimiento del equipo pasaba por varios altibajos y era sumamente necesario que se consolidara una idea de juego para al menos no comprometer demasiado sus chances de clasificar a la Final Four. 10° cross di Barella spizzata di testa da parte di Pellegrini, la palla esce di poco. Un minuto dopo Chiesa, servito da Belotti, finisce però alto di un soffio. La risposta della Polonia arriva al Pellegrini, messo davanti alla porta da un radente di Chiesa con velo di Belotti. Si chiude così il primo tempo con possesso del pallone, serve al centro Emerson che di testa non trova la rete per pochi centimetri. En la ciudad de Bérgamo, los italianos nuevamente empataron, pero esta vez frente a su gran rival directo, los Países Bajos. Italia debía ganar sus 2 encuentros para desbancar de forma definitiva a los neerlandeses. Era el momento para demostrar que realmente Italia estaba reviviendo. Stretto tra Chiesa e Barella, con quest'ultimo che serve un assist per Pellegrini che batte Silisen in uscita e porta in vantaggio l'Italia. Secondo gol in nazionale per il giocatore della Roma. Blind che dal fondo serve Depay, il tiro dell'attaccante rimpallato ma finisce sui piedi di Van de Beek che in scivolata supera Donnarumma. 1-1 e tutto da rifare per gli azzurri. Paesi Bassi, un punto per gli azzurri che mantengono dietro gli orange ma sono scavalcati dalla Polonia in classifica. Decisiva ahora. En casa, los italianos mostraron una clara superioridad de jerarquía en la cancha al derrotar a los polacos por 2-0. Aquel resultado significó un verdadero bálsamo y estaba solamente un partido de decretar la ansiada clasificación a la fase final de la Nations League. Barella scappa via, mette dentro per Insigne che calcia di prima. L'attaccante trova la rete ed esulta, ma la rete dell'1-0 viene annullata per il fuorigioco di Belotti. Jorginho è perfetto dagli 11 metri, spiazza Szczesny e porta in vantaggio l'Italia. Quinto gol per il centrocampista nazionale.
Per Berardi che nel suo stadio con il suo super sinistro prima salta il difensore poi spiazza Szczesny chiudendo di fatto il match. Seconda rete per l'attaccante del Sassuolo un mese dopo la prima contro la Moldova. Italia como visitante cerró con broche de oro al sitiar Sarajevo. Los italianos derrotaron a los balcánicos por 2-0, confirmando así su clasificación a la Final Four de la Nations League. Italia se colocó primera de grupo con 12 puntos, dejando a los Países Bajos sin posibilidad alguna de clasificar a las finales. Splendido per Belotti che in spaccata anticipa il movimento del portiere e porta la nazionale in vantaggio. 10° gol in nazionale per il Gallo e Italia avanti 1-0. Locatelli che con un lob serve una palla super per Berardi che al volo di sinistro punisce Piric. Splendida la rete degli azzurri. Aquí se hizo una larga pausa al certamen en vista de que tanto la Eurocopa como las eliminatorias estaban a punto de arrancar. Las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron en el viejo continente en el mes de marzo de 2021. Los italianos, llegando como amplios favoritos para clasificar de forma directa, fueron emparejados con las escuadras de Suiza, Lituania, Bulgaria e Irlanda del Norte. Realmente el grupo estaba diseñado para que los italianos no tuvieran demasiados contratiempos en clasificar. Más tarde nos daremos cuenta de que la realidad fue muy diferente a lo que se esperaba. El arranque de Italia en las eliminatorias fue de saldo positivo al derrotar sin despeinarse mucho a los británicos por 2-0. La ciudad de Parma, al igual que el resto del país, festejó el triunfo, pero era bien sabido que los italianos no podían permitirse bajar los brazos para no repetir la pesadilla de la edición pasada. 2 minuti più tardi Italia in vantaggio, premiata la catena di destra, ancora una volta Florenzi in profondità su Berardi che scappa a Dallas e in aria fulmina il portiere avversario sul primo palo. Gol numero 4 per l'attaccante. In 3 passaggi capovolge l'azione e arriva al gol grazie al sinistro di Immobile. Da apprezzare il capovolgimento di fronte, Verratti, Insigne, Immobile. Como visitante Italia se midió frente a su similar de Bulgaria. Los italianos sacaron un partido redondo al derrotar a los locales por 2-0. Los inicios de la eliminatoria fueron fructíferos y además se respiraba cierta calma puesto que los rivales que Italia estaba enfrentando generalmente no suelen poner demasiada resistencia. Belotti che angola la destra del portiere porta in vantaggio gli azzurri. 11° gol in nazionale per il Gallo, il 10° in trasferta e Italia avanti a 2 minuti dalla fine del primo tempo. Locatelli che riceve in aria da Insigne e a giro la piazza alle spalle di Iliev. Primo gol in nazionale per il centrocampista del Sassuolo e partita virtualmente chiusa. Nuevamente y en condición de visita, los italianos no tuvieron dificultad alguna en derrotar a los lituanos por 2-0. Il match portando gli azzurri in vantaggio, assist di Locatelli, sinistro leggermente deviato del centrocampista che supera il portiere dal limite dell'area, terzo gol in nazionale, Detto va Immobile che incrocia e batte finalmente Svezkauskas, fino a quel momento miracoloso, 12ª rete. La selección italiana estaba demostrando condiciones y realmente no estaba demasiado preocupada por lo que le depararía futuro. Más bien los italianos estaban más enfocados y mentalizados en dar una buena actuación en la Eurocopa. Evidentemente se hizo una pausa a las eliminatorias mundialistas, a raíz de que la Eurocopa estaba a punto de iniciar. Los italianos fueron emparejados con las escuadras de Suiza, Turquía y Gales. Si quieren saber todos los detalles sobre la histórica campaña italiana en la máxima cita de Europa, no duden en ver este video, que les voy a dejar en la parte superior de sus pantallas. Ahí contamos absolutamente todo sobre la campaña italiana. En esta ocasión, solamente vamos a dar un breve repaso. La fase de grupos para Italia fue un mero trámite, al ganar con absoluta jerarquía todos sus encuentros. El arranque de los italianos fue perfecto, al derrotar a los turcos por 3-0. Luego vacunó a los suizos con otra tripleta de goles. Y finalmente tuvo un poco más de compasión con los galeses al solamente clavarles un solo gol. De esta forma los italianos clasificaron como líderes absolutos con puntaje perfecto. En la ciudad de Londres, específicamente en el legendario Wembley, los italianos vencieron a los austriacos por 2-1. De esa forma Italia clasificó a la ronda de los cuartos de final. Here's Chiesa again. Bouncing up at him, he did really well. He did exceedingly well. Insigne. Oh, they're all waiting for it to drop. That's game. Ball introduced now from Austria as the corner goes in, all the way in from Schaub. Italia se midió frente a su similar de Bélgica en un encuentro peleado y lleno de emociones. Finalmente los italianos derrotaron a los belgas por 2-1, clasificando así a la semifinal. What a hit to reduce the deficit, which he takes.
Nuevamente los italianos volvieron a jugar en el legendario e histórico Wembley, pero esta vez frente a su similar de España. Los italianos terminaron ganando la llave a la gran final, por la tanda de los penales. Saved! He's missed it. Italy. Scores for Spain. And scores this one. Oh. Takes a bit of... Scores confidently. What penalty in hand. And it's saved by Donnarumma. And he does. Finalmente, la larga espera de 53 años de no ganar un título alguno en Europa llegó a su fin. Los italianos dejaron enmudecida a toda Inglaterra en aquella gran final europea. Italia se consagró como la flamante campeona de Europa, y es aquí en donde las cosas empezaron a tener un matiz diferente que sin duda terminó siendo su perdición. Nadie imaginaba que una generación de tal calibre nuevamente tendría que pasar por terribles penurias. To that near post, Stante with the flick on. It's loose, it comes off the post, it's tucked in. Bonucci equalises. Domenico Berardi. 1-0 Italy. In 1-1. And that is why he's England's most saved by Pickford. Wire against Donnarumma. It's another brilliant penalty from Leonardo Bonucci. And hits the post. The stutter, the agony. He slams it down the middle. And the momentum. And it's saved by Donnarumma. It's Jorginho. It's perfect save. And it's saved. And Italy are the European champions. En la ciudad de Florencia, y con todas las estadísticas y pronósticos a su favor, los italianos dejaron escapar puntos vitales frente a una escuadra tan mermada y desaparecida futbolísticamente como lo es Bulgaria. El empate, como era de esperarse, cayó como agua helada, y se requería una respuesta rápida para no poner en riesgo la clasificazione. Posto, chiude il triangolo con Immobile, di sinistro trova l'angolo alla sinistra del portiere Georgiev. Quarto gol per l'attaccante azzurro, e Italia che scappa a Florenzi, si accentra dalla sinistra e serve Iliev che anticipa Acerbi e batte Donnarumma. Il pareggio non demorde l'Italia. En la ciudad de Basilea los italianos sufrieron más de la cuenta y de hecho sacaron otro empate, pero esta vez fue sin goles. La situación de a poco comenzó a generar mucha preocupación en Italia, ya que se temía de que se volviera a repetir un episodio muy parecido a la eliminatoria pasada. La posta in palio è alta, gli azzurri al 13° costruiscono la prima grande occasione. Barella vede nello spazio Immobile contrastato al momento. Había tiempo para reaccionar y de salvar el barco, pero lo cierto es de que el rendimiento empezó a decaer. En casa los italianos regresaron a la pelea al bailar y golear a los lituanos con 5 pepas. A esas alturas, el partido de la clasificación debía definirse frente a los suizos en la ciudad de Roma. Italia estaba a una sola victoria de concretar el ansiado regreso a los mondiales. Supera Setkus e colpisce al primo vero affondo azzurro. Torna al gol l'attaccante della Juventus a più di 2 anni. Spadori che si gira bene di sinistro trova la deviazione decisiva di Utkus che spiazza Setkus. Autogol che vale comunissimo. Bernardeschi premia la discesa di Di Lorenzo, respinta corta della difesa lituana e tapin vincente dell'attaccante classe 2000 che può finalmente festeggiare così di Bernardeschi per Ken che al volo di sinistro supera Setkus firmando la prima doppietta in maglia azzurra per la prima volta nell'azzurro. Sempre Bernardeschi che scarica per Di Lorenzo, tiro cross che beffa Setkus e prima rete nazionale anche per il terzino del Napoli. Antes de conocer el final de la fase de grupos de las eliminatorias mundialistas, vamos a retomar la Final Four de
de la Nations League de la UEFA. Los italianos, como mencionamos al inicio de este video, habían clasificado a las rondas finales para definir al flamante campeón. Los italianos enfrentaron a los españoles en un duelo lleno de emociones, sin embargo todo terminó con una derrota de 2-1. Trova al centro dell'area Ferran Torres, bravo a trovare la deviazione vincente e battere Donnarumma. Spagna avanti grazie al gol. Oyarzabal che serve l'attaccante del City che di testa spiazza Donnarumma e porta la squadra di Luis Enrique sul doppio vantaggio. Volata si fa a mezzo campo in aria, serve il più comodo degli assist a Pellegrini che appoggia in rete e accorcia le distanze. Los italianos, a modo de redimirse por la derrota anterior, terminaron venciendo a Bélgica por 2-1, adjudicándose así un tristísimo tercer lugar. En cierto modo ya se estaba viendo un inminente caos para Italia a raíz de lo ocurrido. Barella, il destro al volo dal limite dell'area stupendo, supera Courtois e porta l'Italia in vantaggio. Dal dischetto Berardi, Courtois intuisce, tocca ma non basta e gli azzurri volano sul doppio vantaggio. Per De Bruyne in profondità per Declatar che beffa Donnarumma e accorcia le distanze. Y 4 minutos de Regresando a las eliminatorias, el encuentro entre italianos y suizos tuvo absolutamente de todo. Un empate parcial de 1-1 estaba poniendo las cosas cuesta arriba, hasta que se pitó un penal a favor de Italia, el cual llegó como regalo del cielo. Scappa sulla sinistra e serve a rimorchio Widmer che fulmina Donnarumma e porta la Svizzera in vantaggio. Gli azzurri accusano il colpo, 4 goli, batte Insigne per Di Lorenzo che anticipa di testa Sommer e riporta in parità la gara. Attimi di suspense in attesa di un check del VAR e poi l'Olimpico può finalmente esultare. Era el penal que posiblemente los clasificaría a Qatar 2022. Sin embargo, aquella oportunidad de oro fue desaprovechada por Jorginho en la agonía del partido. Italia acababa de perder la clasificación al Mundial. El último cartucho lo debía quemar en la ciudad de Belfast. Italia estaba en la necesidad de ganar el partido sí o sí, para tener un mínimo de esperanza en rebasar a Suiza y clasificar de forma directa a la Copa del Mundo. Sin embargo, el paupérrimo juego que mostró Italia frente a una escuadra totalmente vencida no solamente terminó por colmar la paciencia, sino que terminó por decepcionar a todos, ya que se colocaron como segundos de grupo con 16 puntos. Il destro millimetrico suggerisce in area di rigore per l'inserimento di Di Lorenzo, il movimento del centrocampista azzurro, meno la conclusione, troppo centrale, riceve fuori area e tenta la sua classica parabola a giro, facile però la parata del poi cerca un diagonale tentativo strozzato con la palla che finisce al lato per il tiro, intelligente tocco per Chiesa in area, il sinistro a giro dell'esterno della Juve però non è fortunato. La fase de repechaje en Europa fue diferente a comparación de otras ediciones. Esta vez y a raíz de la implementación de la Nations League, todo se definió en una ronda de semifinales y una final para definir al clasificado europeo. Italia, en este caso, le tocó un rival que en el papel sería un entrenamiento más. Cuando todo el mundo estaba ansioso por ver una final entre Italia y Cristiano Ronaldo, las cosas terminaron por ser exactamente todo lo contrario. Ni en los pensamientos más atroces del hincha más pesimista de Italia estaba presupuestado un caos de tales magnitudes. Más de 34.000 personas se dieron cita en la ciudad de Palermo para presenciar un partido que sin duda quedará grabado en las páginas más oscuras del calcio italiano. 5 minuti di recupero, arriva la clamorosa doccia fredda. Su un pallone lungo rilanciato in avanti, Trajkovskij controlla, avanza e fa partire un destro angolatissimo che supera Donnarumma. Non c'è più tempo per recuperare, finisce 1-0 per la Macedonia del Nord. International football, look at the celebrations. It is the most famous night in World Cup history. Will not be at Qatar later on this year. Crestfallen players, boos ringing out amongst the fans in Palermo. De esta manera, Italia una vez más fue humillada ante los ojos del mundo con una nueva y bochornosa eliminación mundialista. Nadie daba crédito a lo que estaba pasando en Palermo. Nadie en el mundo podía creer que Italia se quedara fuera del mundial por segunda vez consecutiva. Los medios internacionales hicieron eco de la noticia y los propios italianos no sabían en dónde ocultarse. Per effetto dei 5 concessi, attenzione al tiro. Rete. Ha segnato la Macedonia del Nord. Ha segnato la Macedonia del Nord. È incredibile. Incredibile. Un tiro da lontano senza pretese. Un pallone che è finito in porta in un angolino lontanissimo. Dramma assoluto e totale alla favorita di Palermo. Il vantaggio della Macedonia del Nord. Che meritavamo già nel girone e adesso in questa partita contro la Macedonia del Nord. Usciamo perché non siamo riusciti a segnare un gol. È finita. Italia non va al mondiale di Qatar 2022. I campioni d'Europa falliscono ancora una volta l'aggancio con la competizione iridata, provano a consolarsi in mezzo al campo tutti, c'è disperazione, gentili ascoltatori, per quanto accaduto.
Empezamos con esa sorpresa. Italia no estará en el Mundial después de la derrota frente a Macedonia del Norte. Pues sí, segundo Mundial consecutivo que se pierde la actual campeona de Europa, delirante lo de esta Italia, que es capaz de alternar éxitos como ganar la Eurocopa o ese récord del mundo de 37 partidos seguidos sin perder de hace tan solo una fase final de una Copa del Mundo. 8 años seguidos que dejará a toda una generación de adolescentes. El análisis post-mortem es muy complicado, pero podemos empezar desde la base. 37 partidos sin perder no daban para pensar en un fracaso tan colosal, pero tomemos en cuenta que en las eliminatorias los empates condicionaron bastante las oportunidades de ir directo a Qatar. La falta de condiciones físicas idóneas de los propios jugadores también jugó un papel preponderante en el rendimiento de Italia en las eliminatorias. Esto influye en varios aspectos, como lo es la creatividad de juego, identidad e inventiva. Italia, en vez de perfeccionarse, involucionó. Sin embargo, el gran problema de Italia es el sistema con el que se rige su fútbol. Si nos ponemos a echar un vistazo a la historia, desde el año 2010 ningún equipo italiano ha ganado nada a nivel europeo, y esto se debe a que hay muy poco apoyo para los elementos juveniles que conforman los equipos de la Serie A. Solamente el 4% de ellos juega los 90 minutos, mientras que el resto solamente juega después del minuto 70. En promedio, incansablemente la selección ha exigido que se pospongan partidos del calcio para preparar los encuentros eliminatorios. Sin embargo, recibieron negativas rotundas. Muchos dentro de la Serie A consideran a la selección como un estorbo y no como una oportunidad. Es difícil imaginar una Copa del Mundo sin equipos de esa estirpe histórica. Y es una cruda realidad que Italia no solamente está en ruinas, sino que además ya no va a los mundiales y van a tener que pasar 12 años para intentar regresar. Italia tiene mucho por hacer para volver a estar en la élite mundial, y para eso se tendrán que emprender grandes reformas, hacer enormes sacrificios y tomarse las cosas en serio. Esta fue la historia de Italia rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.